Buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a esta emisión de Cuarto Poder. Saludamos a César Monzón en los estudios de CHTV, Cristian Maradiaga en los estudios de TV Globo y Ronald López en los estudios de Radio Globo. Sean todos bienvenidos. La realidad política, económica, social y cultural del país. Hemos tenido históricamente una situación caótica. Y si no son los fenómenos naturales, son las circunstancias del contexto internacional. Cuando se han planteado que es necesario un replanteamiento del país que tenemos para ver si podemos contar con una nueva democracia para una nueva república donde se viva en el Estado del Derecho, toca enfrentar también este problema de una guerra geopolítica en Europa del Este que está golpeando fuertemente la economía del país. Hoy se supone que saldrá luz verde en una negociación entre el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre y los taxistas. Ellos que están pidiendo el pago de 25 lempiras, pero ¿cuál será la respuesta del gobierno? Si usted me pregunta a mí, es cierto que estamos en pandemia, pero sería mejor que se queden con los 20 lempiras y les permitan el cuarto pasajero, porque en este momento cobran 20 y solo transportan 3. No es la temática de esta tarde en concreto, si ya tenemos el invitado, pero será una situación que tendremos que analizar. Y mi opinión muy particular es que transporten los 4 pasajeros en vez de que se les siga incrementando, porque allí es donde los incrementos se distorsionan. Si subió 200 lempiras el quintal de maíz, resulta que le aumentan 10 a cada medida y viene la persona y le aumenta a la tortilla, que si daba 3, entonces resulta que le va a dar 2 por los 2 lempiras. Ahí hay una distorsión en el cálculo de mercado, pero le damos la bienvenida a Ronnie Martínez. Buenas tardes, don Carlos Paz. Un gusto compartir con usted a esta hora de la tarde, 4:04, 16 horas, 4 minutos. Un gusto compartir con nuestros amigos televidentes, oyentes en toda la República, nuestro saludo especial y agradecimiento por la sintonía a este espacio Cuarto Poder que se transmite de lunes a viernes a través de Radio Globo para Honduras y el mundo. Bueno, hay tantos temas de los cuales hablar, pero hoy, tal como lo hemos anunciado, a través de nuestras redes sociales, sobre todo a través de la página del pulso.hn, tenemos un invitado especial, ¿verdad? Que nos va a hablar de su vida política. Es el actual presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, hijo de un prominente político de este país. ¿Quién no conoció al ya fallecido don Jaime Rolando Rosenthal Oliva, ¿verdad? Dirigente del Partido Liberal. Recuerdo que en su momento creó una corriente dentro del Partido Liberal que se llamaba Libre, el liberalismo renovador, Carlos. Don Jaime, que también fue designado presidencial en el gobierno de Ascona, sin mal no recuerdo, pero en uno de sus gobiernos fue... Tuvo que ser en el de Ascona, sí, porque era la corriente política afín a la personalidad y pensamiento de don Jaime Rosenthal Oliva. Así Yo es. también sé que fue diputado. Así es, y también, bueno, don Gianni Rosenthal fue diputado del Congreso Nacional y en los últimos años
ha pasado por una situación que su familia la catalogó como persecución política de parte de Juan Orlando Hernández, y sobre todos esos temas vamos a hablar la tarde de hoy, y hemos planteado la siguiente pregunta: ¿cuál será el futuro político de Gianni Rosenthal? Ya con nosotros esta tarde, un gusto saludarle, abogado. Gracias por atender nuestra comunicación. De verdad nos sentimos muy agradados de contar con su presencia vía Zoom esta tarde junto al periodista Carlos Paz. Bienvenido a Cuarto Poder, abogado. Gracias por aceptar nuestra invitación y poder hablar de diversos temas de la realidad nacional, de los cuales usted es partícipe, actor fundamental en la vida política de nuestro país. Bienvenido y buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias, Ronnie, a ti, tus compañeros en cabina y a la audiencia de Radio Globo, y gracias por la oportunidad de poder participar. ¿Cómo se encuentra en este momento, abogado? Hablando de la parte política, pues sabemos que es el presidente del Consejo Central Ejecutivo después de su estadía obligada en los Estados Unidos. Bueno, vamos a empezar con lo último que ha ocurrido relacionado con su figura, y es la declaratoria de la OFAC. Esta oficina que lo tenía usted prácticamente vedado, con candado, según usted lo mencionaba, sin poder ni siquiera abrir una cuenta en un banco después de ser banquero en Honduras, ¿no? Ya lo han sacado de esa tenebrosa lista de la OFAC. Cuéntenos un poco sobre ese tema y qué sigue después de esto, abogado. Pues la lista, efectivamente, como lo dices, es tenebrosa. Es duro estar en la lista de la OFAC y tomó mucho tiempo que me quitaran. Así que ha sido un alivio y un gran peso que me han quitado de encima. Y efectivamente es una especie de muerte civil estar en la lista de la OFAC. En estos días, como ustedes habrán escuchado, hay una serie de sanciones que se le están imponiendo a empresarios en Rusia, a los bancos de Rusia, a varias empresas de Rusia. Y precisamente lo que están haciendo es colocándolos en la lista de la OFAC. Y eso pues limita muchísimo el accionar económico que una persona o una empresa puede tener. Imposibilita tener cuentas en los bancos, obviamente hacer transacciones bancarias, y hasta que uno no tiene una cuenta en un banco, realmente no se da cuenta de lo difícil que es no tenerla. De lo que aconteció con el grupo con el grupo Continental, Banco Continental, los seguros, Mogami, la empacadora, todo esto fue decisión unánime del gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué papel jugó Juan Orlando Hernández cuando vimos que se aprovechó, y usted mismo lo ha denunciado, vendieron a precio de gallo muerto camiones, ganado de raza que solamente ustedes tenían de laboratorio, que el banco lo vendieron por ahí, usted decía, a sus amigos? ¿Qué papel jugó Juan Orlando Hernández en toda esta estructuración que se gestó en su contra, abogado? Pues se lo voy a resumir de esta manera. Por favor. Y es que cuando yo cuento con una carta que le envió la OFAC a Etelderas, donde le dice que la decisión de cerrar el Banco Continental, por ejemplo, fue una decisión propia de ella y no fue una decisión de la OFAC. Y para mí pues fue una sorpresa esa carta, porque yo pensaba que sí, efectivamente la OFAC había pedido el cierre del Banco Continental, y al ver esa carta donde le dice, bueno, pues fueron ustedes los que decidieron hacer eso y el gobierno de Estados Unidos no tiene nada que ver con ese cierre, sí fue una sorpresa y demuestra pues que aquí pues fueron mucho más allá de lo que la OFAC pretendía. Ahora, le pregunto directamente, usted menciona a Etelderas, que era la presidenta de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. No actuó sola, lógicamente, tenía un jefe. Y le pregunto directamente, le repregunto, el papel de Juan Orlando Hernández como tal en todo este procedimiento, en todo este proceso. Pues todavía no he llegado hasta el fondo de eso. Sí. Y tal vez nunca lo voy a saber, porque obviamente pues los subalternos de él no dicen y nadie dice nada ahí, ¿verdad? Pero tanto ella
como la que en ese momento era la fiscal de FESCO y otras instituciones, pues actuaron coordinadamente, o sea que el gobierno actuó de forma coordinada en mi contra. Muy interesante el accionar de la presidenta Xiomara Zelaya ahora que hay una solicitud de extradición, o sea que ahora que las cosas se dieron vuelta, pues este gobierno ha dicho que este no es un gobierno que confisca bienes, que este no es un gobierno que se aprovecha. Y interesante pues con lo que está sucediendo ahora en este caso nuevo que estamos viviendo. Carlos. Sí. Abogado Gianni Rosenthal Hidalgo, muy buenas tardes. Le saluda Carlos Paz. Le consulto la siguiente situación. Usted pasó esa dramática situación, valga la redundancia, incluso la pérdida de su padre no pudo estar presente. Por circunstancias diferentes, también el abogado Enrique Flores Lanza no estuvo presente en el fallecimiento de su padre, el abogado Flores Valeriano. Su opinión con respecto a la amnistía de los funcionarios y empleados del Poder Ciudadano, considerando que usted fue también parte de ese gobierno 2006-2008. Sé que hay personas que han cuestionado esa amnistía y sin embargo también pues tengo muchos amigos, compañeros de ese gobierno que sí efectivamente fueron perseguidos. Yo mismo tuve que esconder varios miembros del Poder Ciudadano en mi casa allá en Omoa, una casa que después me la quitó la fiscalía. Allá tuve algunos de ellos y allá les llevaba yo la comida y todo cuando los andaban buscando. Y en el caso de Enrique Flores Lanza, él sufrió el destierro, el exilio durante casi 13 años y en consecuencia pues si ha cometido un error, creo que lo ha pagado y con creces y es injusto que se le quiera seguir persiguiendo. Él lo considero mi amigo y estoy contento que está de regreso de Honduras. Espero poder saludarlo pronto, que todavía no lo he saludado en persona y considero que es justo que se le haya otorgado la amnistía a él, así como a otras personas y aspiro que pronto también se la otorguen a Rodolfo Padilla, que también pues injustamente ha sido perseguido, salió de Honduras también durante el golpe. Yo fui a visitar a Rodolfo cuando él estaba asilado en Puerto Barrio, donde estuvo primero, después se fue a Nicaragua, después a Estados Unidos. Yo lo visité un par de veces ahí en Puerto Barrios cuando él estaba comenzando su exilio. Así que yo viví de cerca la persecución que han tenido estas personas, viví de cerca el exilio que sufrieron. Recuerden que yo estuve en contra del golpe de Estado y apoyé a muchos de ellos en ese momento. Le hago la consulta porque se ha desatado una campaña, incluso hasta del mismo instituto político que forman la Alianza para Gobernar, que es un pacto de impunidad, la amnistía. Fíjate que no le escuché al principio de la pregunta. Sí, le hago la consulta porque se ha desatado una campaña incluso del partido político que hace alianza para gobernar con Libre, de que la amnistía es un pacto de impunidad y que hay que reformarla. Sí, los he escuchado decir eso y he visto por varios medios y varias personas diciendo lo mismo, pero yo creo que yo fui víctima de una persecución política también, ¿verdad? Cuando fui acusado en Nueva York, pues aquí el gobierno se aprovechó de esa situación y comprendo lo que es una persecución política y sé lo injusto que es y el sufrimiento que hay. Y como dice usted, pues mi padre murió mientras yo estaba allá en Estados Unidos. El padre de Kika también murió mientras él estaba allá en Nicaragua. Y sé que él sufrió mucho. Y sé que muchos otros funcionarios también, ¿verdad? Por el caso Rebeca, que también son buenos amigos, sé que la han perseguido mucho. Las Mejía también las han perseguido mucho. Y una serie de funcionarios. Recientemente también vi que César Salgado se acogió a la amnistía después de 13 años de que lo estén persiguiendo. Entonces, al final pues creo que es algo que es justo y no estoy de acuerdo con que se esté señalando esa amnistía. Abogado, percibo que usted no quiere referirse
directamente a don Juan Orlando Hernández. Sus razones tendrán, nos gustaría saberlas. Sin embargo, le hago la siguiente pregunta. Hay mucha gente que se atreve a comparar su caso con el caso del abogado Juan Orlando Hernández. ¿Qué les dice usted? Mire, no me refiero a él por la sencilla razón que no me gusta hacer leña del árbol caído. Y pues tal vez cuando él estaba en el poder lo debimos haber, en ese momento pues sí, todo el mundo lo señalaba. Hoy que está pasando por ese proceso, que es un proceso entre él y la justicia americana, no me gustaría a mí hacer leña del árbol caído, porque yo viví eso, ¿verdad? Yo tuve amigos que se pusieron a mi lado cuando me acusaron y me defendieron a capa y espada. Es más, le puedo decir algo. Libre sacó un comunicado mucho más contundente defendiéndome a mí y a mi padre que el que sacó el propio Partido Liberal en su momento. Y eso yo lo agradezco mucho. Y hubieron otros que me señalaron y a personas que decían que eran mis amigos le dieron la espalda a mi familia y pasé por un proceso que en cierta manera pues Dios me lo concedió porque me hizo saber realmente quiénes eran mis amigos y quiénes no. Pero también aprendí que yo no soy juez para andar juzgando a nadie. Yo mismo pasé por un proceso, ninguno de nosotros tiene el techo de vidrio y allá pues los jueces serán los que tendrán que evaluar ese caso. Se ha mencionado, le voy a mencionar el caso de su padre, don Jaime Rosenthal. Se dijo en algún momento, abogado, que a él se le había abierto un caso nacional, un caso localmente, para evitar su extradición. En algún momento usted lo escuché hablar relacionado a ese tema, como que se había negociado en los Estados Unidos. ¿Cómo fue realmente? Porque algunos quieren comparar un poco que si a don Juan Orlando Hernández se le abre o tiene abierto un proceso, se puede evitar la extradición. El caso de mi padre es diferente porque ese caso le vino porque mi padre era socio de una urbanizadora Vielena. Ustedes saben de qué Vielena es para el del Durazno, ¿verdad? Sí. Entonces eran 3 socios, creo, ahí, y luego otro de los socios le compró a mi padre su parte. Y mi padre era el vicepresidente de esa sociedad. Y luego, pues, esa sociedad le vendió una casa a un alemán. La casa se asentó y se rajó. El alemán los denunció porque era un fraude, dijo él. En ese tiempo mi papá ya no era socio de la sociedad, pero en el registro mercantil todavía aparecía como vicepresidente y había fallecido el presidente, entonces lo acusaron a él de eso, aunque no tenía nada que ver. Y de hecho yo me molesté mucho cuando lo acusaron porque consideraba que era injusto. Fue en el 2014 y él estaba en el proceso de defenderse de ese caso cuando vino la solicitud de extradición contra él. Y entonces el juez natural que se nombró al efecto, cumpliendo con el tratado de extradición, suspendió la solicitud de extradición. No es que la denegó, la suspendió hasta que concluyera el proceso local y que después se decidiría sobre la solicitud de extradición. Pero también, cuando yo me fui a presentar a Estados Unidos, antes de ir, mis abogados negociaron con los fiscales, negociaron que si yo me presentaba no pediría la solicitud de extradición de mi padre. Y a pesar que me fui a presentar, siempre la mandaron. Y yo me presenté antes de que llegara la solicitud mía, pero la de mi padre tampoco había llegado cuando yo fui, y la mandaron como 2 meses después. Entonces no le cumplieron a mis abogados el acuerdo que habían hecho y sí pidieron extradición, pero el juez la denegó basada en eso. Y la ley sí efectivamente establece que si hay un proceso o una condena contra una persona que es pedida en extradición, tiene que cumplir el proceso o tiene que concluir la condena para poderlo extraditar. Abogado, una anécdota, sáqueme de la duda, porque se acostumbra a decir que don Jaime siempre decía que él no tenía nada, que la empacadora era del banco, que la otra empresa era del banco, que el diario era del banco. Yo no tengo nada, ya todo es del banco. Todo es del banco. ¿Y quién es el dueño del banco? De ese yo soy dueño.
Ese fue un cuento que le sacó Mario Ramón López Gómez. Sí. Y se hizo famoso el cuento, pero era una broma de Mario López, que era muy amigo de mi padre. Sí, Y cierto, hablando de mi padre, miren que siempre él le cobró los derechos de autor a Mel Zelaya del Partido Libre, porque efectivamente mi padre fue el primero que tuvo movimiento libre, como ustedes lo estaban recordando. Sí. Se llamaba Liberalismo Renovador. Claro. Entonces cuando Mel le puso al Partido Libre, mi papá le quería cobrar derechos de autor por ese nombre. Ya, bueno, esa pregunta era para relajar un poquito, porque tenemos la pausa, abogado, nos permite un momento en línea y vamos a retornar para seguir hablando de estos temas tan importantes para la vida política de nuestro país aquí en Cuarto Poder a través de Radio Globo. Son las 4 de la tarde con 22 minutos. Breve pausa y retornamos para seguir esta plática con el abogado Gianni Benjamín Rosenthal Hidalgo, quien también se desempeñó como ministro de la Presidencia en el gobierno del presidente Manuel Zelaya Rosales, hablar del tema político y de todo lo que está aconteciendo en el país. La Clínica Dental Santa Mónica les espera en la colonia La Esperanza, dentro de la escuela privada Santa Mónica, 10 cuadras adelante de la Plaza Tigo, ofreciéndole los servicios en las siguientes especialidades: ortodoncia con tecnología alemana y láser dental, rehabilitación oral y cosmética, tratamiento para el dolor de articulación temporomandibular, además diseño de sonrisa, prótesis fija sobre implantes, prótesis removible, prótesis totales, endodoncia, periodoncia y ontología general. Se atiende de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados previa cita de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Para más información, a los teléfonos 9451-1426. También nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como Clínica Dental Santa Mónica. El Centro de Desintoxicación Alcohólica Restaurando Vidas se le ofrece los servicios de desintoxicación alcohólica utilizando técnicas hospitalarias con personal médico de enfermería y servicio de psicología, con internamiento donde se brinda alimentación de buena calidad en un ambiente limpio y seguro. Estamos ubicados en el barrio Los Dolores, Cuesta Lempira, media cuadra antes del Loco Luis, frente al Instituto San Juan. Teléfono 9481-9418-3317, 5631-226391, 61. También nos pueden encontrar en Facebook. En Banco Atlántida celebramos nuestro 109 aniversario como el banco número 1 en depósitos en Honduras, gracias a tu confianza. Gracias a ti somos el primer banco en alcanzar más de 100,000 millones de lempiras en depósitos. Gracias por depositar con nosotros tus sueños, ahorros y logros. Por ustedes seguiremos innovando. Vamos todos juntos por más. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Inspirados en una de las especies con mayor libertad del planeta y capacidad de elegir, creamos Atlántida Cash, tu decisión inteligente para ahorrar el 8% permanente en 3 rubros. Puedes elegir entre educación, supermercados, restaurantes, tiendas por departamento, farmacias o ferreterías y muchos beneficios más. Tarjeta de crédito Atlántida Cash. Solicítala ya. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Amigas y amigos, a nivel nacional de Cuarto Poder, conversamos con el abogado Gianni Benjamín Rosenthal Hidalgo, presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal de Honduras. Abogado, para despejar dudas, le hago la siguiente consulta. En su campaña política a la presidencia, usted expuso su capacidad gerencial presentando a la empresa Cemento del Norte. Esta empresa fue del grupo que fundó CONADI y sí es cierto que el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones fue uno de los financistas para recuperarla. Sí, es cierto. Cuando se formó el grupo para participar en la subasta de cementos de lo que era Cementos de Honduras. El Cementos de Honduras originalmente es una empresa fundada en 1958 por un grupo de inversionistas en la costa norte. Luego sacó un préstamo en CONADI, no le pagó y CONADI se quedó con la empresa que se llamaba Cementos de Honduras. En 1992, creo, la subastaron y entonces aquí se formó un grupo empresarial para comprarla y el INJUPEN era socio en esa empresa. Posteriormente el INJUPEN decidió que quería vender su parte y los otros socios accionistas
le compraron su parte y ellos sacaron su capital más una ganancia y dejaron de ser socios. Bueno, estamos hablando de tema empresarial que Carlos lo introduce. No le voy a preguntar qué les quitaron, porque sí sabemos de banco, empacador y todo lo demás. Bueno, llegó un momento, recuerdo que alguien, una asistente, gente cercana a usted nos llamó en algún momento y nos dijo: Ronnie, hemos instalado unas cámaras de Diario Tiempo enfrente de unos corrales porque están pasando ganado, lo quieren trasladar de un corral hacia otro que está enfrente en furgones. Entonces nosotros sospechamos que se lo quieren robar. La pregunta es la siguiente: ¿qué les dejaron? De todo lo que ustedes tenían, ¿qué les dejaron? Bueno, en este momento nada, porque todo lo que teníamos, mi hermano sí tiene una empresa y mi hermana tiene otra, pero de lo que era el propio Grupo Continental han quedado casi nada. Y de las casas que tenía mi madre, mi padre, mi abuela, yo, mi hermano Carlos, mi hermano César, todas esas casas nos las quitaron. Hemos escuchado que el ganado, ya casi no hay ganado y que el que queda no es el que estaba ahí. Antenoche me contaba un amigo de La Lima que ahí Empacadora Continental tenía una crianza de ganado puro Brahman, era ganado Brahman gris, que es como gris o blanco, ¿verdad? Me dice: ahora he ganado de todos colores menos blanco, me dice. Ya los culicachos es lo que te han dejado ahí, me dice. Y luego, pues, lo que usted mencionó al principio, los camiones, ustedes recordarán los camiones que distribuían la carne Mogami, por ejemplo, los camiones que distribuían Diario Tiempo, los vendieron a unos 15,000 pesos cada uno. Y el Banco Continental lo cerraron y lo hicieron pedazos, que se lo vendieron a otros bancos. Y obviamente, pues, los otros negocios también. Y hemos también escuchado que muchos de los bienes han sido saqueados. Más bien, yo ahora estoy solicitando a la nueva administración de la OAVI que rinda un informe al juzgado de privación de la situación de los bienes, porque el juzgado de privación en su momento le pidió ese informe a la anterior administración de la OAVI y la anterior administración nunca quiso mandar el informe. No quisieron, se negaron, incumplieron a la jueza. Y ahora, pues, yo he platicado con las autoridades de la OAVI y les he pedido que cumplan con esa orden judicial y me han dicho que no tienen ningún problema, que lo van a hacer. ¿Tiene previsto alguna demanda para que se le pueda resarcir los daños causados? ¿Fue el Estado de Honduras el que le privó de esos bienes? ¿A qué debe de atenerse ese Estado que de alguna manera le condenó a usted y le quitó prácticamente todo, como lo ha manifestado? Bueno, nosotros lo que pedimos es que nos devuelvan lo que todavía queda, ¿verdad? Y yo no tengo ninguna demanda contra el Estado de Honduras, son ellos los que tienen una demanda en contra mía, y yo simple y sencillamente estoy pidiendo que ellos nos devuelvan esos bienes que están en una demanda de privación de dominio, en el juzgado de precisamente privación de dominio, una demanda que nos metió el Ministerio Público. Usted es abogado. ¿Cómo se haría en el caso del banco como institución empresarial? Y ahí mismo le consulto qué pasa con la cementera y la azucarera. Ya la azucarera, esa era de mi tío Edwin, pero él ya la había vendido. Y en el caso de la cementera, pues esa no nos la incautaron porque habían más socios, entonces no podían perjudicar a los otros socios. Y en el caso del banco es una buena pregunta. Pues yo diría que lo primero y lo más correcto ahorita es que, en virtud que a mí me incoaron la acción de privación de dominio por haber sido incluido en la lista OFAC y ahora me borraron de la lista OFAC, entonces lo correcto es que la Fiscalía, si fue por eso que me incoó la acción, ahora la retire de oficio. Y yo lo he estado manifestando en algunos medios de comunicación en los últimos días, planteando que la Fiscalía debería de retirar esa solicitud de privación porque ya no existe la causal que ellos invocaron para pedir la privación precisamente. Abogado, vuelvo a su campaña política y para nuestros oyentes y nuestros seguidores en las redes sociales conversamos con el abogado
Gianni Rosenthal Hidalgo. En su campaña presidencial, usted constantemente decía que había pasado una situación igual que los compatriotas que migran, que lo habían dejado sin nada. Pero los compatriotas emigrantes no tienen nada, o sea, no les han quitado nada y quizás nunca les dieron, no les dieron nada. En la zona norte están las grandes concesiones de los enclaves en Cortés, Lloro, Atlántida, Colón, de las mejores tierras, incluso a transnacionales. Cuando los deportan, ellos solo vienen con una bolsita y una camiseta que le dan. Pero a usted lo trajo un jet. ¿A dónde está la semejanza? Bueno, en lo que yo me comparé con ellos, no es en eso. Me comparé en que yo comprendo que ellos, cómo es vivir separado de la familia, en contra de la voluntad propia. En mi caso, yo me fui a presentar allá, me dieron fianza, pero me dijeron que no podía salir del país, de Estados Unidos. Y a mi esposa, mi madre, mis hijas y otros familiares les cancelaron las visas, entonces no podían viajar a Estados Unidos. Entonces estuve alejado de mi familia durante los 5 años que estuve en Estados Unidos. No pude ver a ninguno de ellos. Y a los mojados les pasa lo mismo, ¿verdad? Porque una vez que ellos entran a Estados Unidos, obviamente no se pueden volver a salir, no, porque no tienen visa para viajar. Y sus familiares que están aquí en Honduras tampoco los pueden visitar porque tampoco tienen visa. Entonces hay una desintegración familiar. Y eso es más que nada a lo que yo me refería. Pues fíjate que ahí hay un malentendimiento en la gente, porque la gente decía que era repugnante porque lo vinculó a lo material, no a lo emocional. Sí, bueno, me imagino. Sí. Ahí uno de los asesores de publicidad también, de la propaganda. Sí. Son malos, va. No, tal vez no supieron explicar bien el concepto. Abogado, usted es amigo de el coordinador del Partido Libertad y Refundación, ahora asesor presidencial de Xiomara Castro. Tengo entendido que sí son muy amigos, ¿no? Fue también amigo de su padre, le acompañaron en campañas políticas, usted le acompañó en el gabinete. Hemos visto la incorporación de exministros en este gabinete. ¿Ha hablado con el presidente Zelaya? ¿Se ha manejado algún tipo de idea de acompañamiento en esta administración, abogado? Sí, somos amigos desde hace mucho tiempo. Desde antes de la política, porque él era proveedor de ganado empacadora continental y así nos hicimos amigos. Yeah. Luego él, quien lo fue a convencer para que se metiera a política fue mi papá y Carlos Montoy, en la campaña precisamente de 1985, que fue la campaña de Ascona. Sí. Y fueron a Olancho a convencerlo que se metiera, que era la alianza Ascona-Lipo. Y luego yo fui su coordinador noroccidental de campaña en el 2005 y cuando ganamos pues fui su ministro de la presidencia y luego pues hemos mantenido una amistad por mucho tiempo y siempre lo apoyé. No. En esta ocasión pues tratamos de hacer una alianza, no fue posible y ahora pues no hemos tenido pláticas con respecto a política después de que él ganó. Abogado Rosenthal Hidalgo, ¿me confirma si don Jaime le contribuyó a Libre en la primera campaña con un fideicomiso para poder participar? ¿Un préstamo? Sí. Un préstamo, sí, efectivamente, en la campaña, en las dos, creo que en el 2002, el 2013 y 2017, él le financió las campañas con el banco. Bueno, en el 2017 no, perdón, porque ya no tiene el Banco Continental. En el 2013 fue que Mel Zelaya le pidió un préstamo, bueno, Libre le pidió un préstamo al Banco Continental y sí se lo dio. Y se lo pagó con la deuda política y le pagó puntualmente y con los intereses. Así que en el 2017 ya no existía el Banco Continental. Sí. Bueno, yo creo que la militancia, hasta yo particularmente le agradezco y necesitaba confirmarlo,
de que de esa forma se logró participar. Nadie le quería prestar, dicen que nadie le quería prestar. Nadie quería prestar y Banco Continental, o sea, don Jaime pues le prestó, que eran 20 millones de lempiras. Bueno, fue el único de los banqueros que le acompañó al presidente Zelaya. Cuenta una anécdota relacionada con la idea de bajar el encaje bancario, si no me equivoco. Pasó línea a todos, dice. Y el último le tocó a don Jaime, dice, y le dijo, a esto es que no le gusta trabajar. Yo te voy a acompañar. Mel, cuenta una anécdota del presidente Zelaya sobre ese tema económico. Abogado, hablemos de la realidad política, económica, social del país. Ya conocemos que estamos en una situación muy difícil. Usted hablaba del caso de Rusia. Este día se incrementaron, intensificaron con bombardeos de artefactos o bombas de mayor tamaño en Ucrania. ¿Qué recomendaría al gobierno de la presidenta Castro para enfrentar la situación del incremento a los carburantes? Esa no es la única consecuencia, ¿verdad? El aumento del precio del petróleo es una consecuencia. Otra importante es el acceso a los fertilizantes, porque en Honduras la mayor parte de sus fertilizantes los importa precisamente de Rusia. Y al haber quedado ahora las empresas rusas en la OFAC, ningún banco va a querer hacer transferencias de dinero de Honduras a esas empresas rusas. Ya Honduras ya no puede comprar fertilizante ahí, tiene que buscar otras fuentes y no es tan rápido, tan fácil poder encontrar ese fertilizante en otros lugares. Y estamos hablando de un problema importante de seguridad alimentaria. ¿Me escuchan bien? Que me miro como... Muy bien, abogado. Muy bien. Sí. Okay. Muy bien. Escuché recientemente a la ministra de Agricultura preocupada por el tema de seguridad alimentaria y creo que su preocupación es muy válida y correcta y que ella debe prepararse para que efectivamente pueda haber un problema de suministro de alimentos, porque a nivel mundial se está hablando de esto y hay que poner atención a lo que están diciendo los presidentes de los grandes países y están diciendo que va a haber una escasez de alimentos. Entonces yo considero que Honduras tiene algunas acciones que puede tomar prontamente. Una es una salvaguarda en el arancel del maíz, el arroz y otros productos que se importan para proteger al productor nacional, para que el productor nacional pueda estar seguro que va a poder vender el producto al precio de garantía. Porque en este país, pues, el problema que tenemos es que ya el arancel está llegando a ser por el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Y entonces es muy barato importar maíz de Estados Unidos y arroz de Estados Unidos. Y en segundo lugar tenemos el problema que les dan contingentes de emergencia que llaman el Ministerio de Agricultura a los importadores en los peores momentos, por ejemplo cuando está saliendo la cosecha aquí en Honduras. Y entonces los productores locales tienen que andar rematando la cosecha a cualquier precio porque en ese momento vienen embarques. Entonces yo creo que mientras no sepamos cuánto es la cosecha nacional, no se debe permitir esos contingentes de emergencia y apoyar al productor nacional para que tengamos una producción que nos dé seguridad alimentaria, que no nos vayamos a quedar sin comida por andar confiando que siempre vamos a poder importar nuestra comida. Honduras tiene suficiente tierra, suficientes productores y capacidad de ser autosuficiente. Obviamente pues el costo sí es una situación distinta, pero es el momento de apoyar al productor nacional para estar seguro que no va a haber un problema de seguridad alimentaria. En cuanto a los combustibles, aunque la presidenta cumplió con su promesa de bajar el impuesto, el precio ya subió más de lo que estaba cuando le bajó el impuesto. Y aunque es difícil que el pueblo comprenda, es muy improbable que el precio baje a corto plazo, porque si el petróleo sube y la gasolina sube en los mercados internacionales y el diésel sube, es muy poco lo que el gobierno puede hacer para bajar los precios. Entonces, en ese sentido, pues no hay ninguna recomendación que hacer. Ya el gobierno hizo un sacrificio fiscal importante, casi 5.000 millones de lempiras menos de impuestos que va a recibir, y sin embargo, pues el combustible continúa a precios altísimos. Pues le informo, me imagino que hay que estar al tanto que estaba leyendo hace quizás 2 horas en la prensa europea que Rusia está pidiendo que el petróleo y el gas y todo producto se lo paguen en rublos, y en Honduras para que consigamos rublos. No, pero Honduras no importa gas.
excepto el gas LPG, ¿verdad? Pero el gas que están hablando es gas natural, gas LNG. Sí, pero si le van a comprar fertilizantes, ¿a dónde va a conseguir rublos? No, pues va a tener que importar de otros países, Honduras. Sí. Y el combustible que Honduras importa principalmente viene de Estados Unidos y de un par de islas del Caribe. Así que Honduras no tiene problema porque no compra combustible en Rusia. Abogado, permítanos otro momentito, una breve pausa y vamos a continuar dialogando con usted esta tarde. Vamos a hablar del Partido Liberal, en los minutos que nos quedan del Partido Liberal y de otras cuestioncitas. Por ahí son las 4 de la tarde con 41 minutos. Breve pausa. El Centro de Desintoxicación Alcohólica Restaurando Vidas le ofrece los servicios de desintoxicación alcohólica utilizando técnicas hospitalarias con personal médico de enfermería y servicio de psicología, con internamiento donde se brinda alimentación de buena calidad en un ambiente limpio y seguro. Estamos ubicados en el barrio Los Dolores, Cuesta Lempira, media cuadrante del Loco Luis, frente al Instituto San Juan. Teléfono 9481, 9418, 3317, 5631 y el 2263, 9161. También nos puede encontrar en Facebook. En Banco Atlántida celebramos nuestro 109 aniversario como el banco número 1 en depósitos en Honduras gracias a tu confianza. Gracias a ti, somos el primer banco en alcanzar más de 100 mil millones de lempiras en depósitos. Gracias por depositar con nosotros tus sueños, ahorros y logros. Por ustedes seguiremos innovando. Vamos todos juntos por más. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Inspirados en una de las especies con mayor libertad del planeta y capacidad de elegir, creamos Atlántida Cash, tu decisión inteligente para ahorrar el 8% permanente en 3 rubros. Puedes elegir entre educación, supermercados, restaurantes, tiendas por departamento, farmacias o ferreterías y muchos beneficios más. Tarjeta de crédito Atlántida Cash. Solicítala ya. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Las 4 de la tarde con 43 minutos. Continuamos en Cuarto Poder a través de Radio Globo para todo el país y fuera también de nuestras fronteras patrias, dialogando esta tarde con el abogado Yanni Benjamín Rosenthal Hidalgo vía Zoom, presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal de Honduras. La pregunta que hemos planteado en pantalla es: ¿cuál será el futuro político de Yanni Rosenthal? Y lógicamente queremos que usted nos comparta un poco sobre ese tema. Le cuento que el otro día me encontré al expresidente del Central Ejecutivo, don Luis Orlando Zelaya Medrano, y me dice, yo no le hablo a ese señor. Le pregunté por usted porque son liberales, pues, ¿verdad? Un expresidente y un actual presidente, me imagino, tienen comunicación, digo, son liberales. Me dice, yo con ese señor no nos hablamos, me dice. Bueno, es que no nos conocemos. Hombre. Porque cuando él se metió a política, él nunca había participado en política antes, ¿verdad? Sí. Es un outsider, como le llaman. Y entonces cuando yo estaba en Estados Unidos, él se involucró en política, pero yo ya estaba allá. Y cuando vine, pues lamentablemente nunca nos reunimos ni platicamos. Y efectivamente no nos conocemos. Yo, en cuanto a mi futuro político, por ahora, pues a lo que estoy enfocado es a lograr organizar bien el Partido Liberal, reestructurarlo, modernizarlo. Tenemos un proceso de planificación estratégica, tenemos un trabajo muy arduo que estamos haciendo en el tema de la mujer y también de los jóvenes, y pues también estamos trabajando fuertemente en lo que es formación política ideológica. Así que me voy a dedicar a eso los próximos 2 años, a dejar que el Partido Liberal funcionando como un relojito, que no vaya a recibir yo un partido como el que recibí, muy deteriorado, muy abandonado, y en el que no se había hecho nada en los 4 años anteriores, y vamos a lograr que el partido ahora tenga la posibilidad de estar mejor organizado. Se aclaró lo de un dinero ahí, que habían unos faltantes y que no habían presentado algunas facturas en el Central Ejecutivo. No se ha aclarado, eso está en manos de los órganos controladores del Estado. A nosotros nos ordenó el Consejo Nacional Electoral que brindáramos un informe, lo hicimos, y luego ellos remitieron ese informe al Tribunal Superior de Cuentas. El Tribunal Superior hizo una investigación y la remitió al Ministerio Público, y pues ahí están ellos en ese proceso.
¿Cómo está la unidad de la bancada en el Congreso Nacional? ¿Qué tipo de apoyo puede brindar el Partido Liberal, el Consejo Central Ejecutivo, a los desafíos de la presidenta Xiomara Castro? La bancada está cercana al Consejo Central Ejecutivo y la mayor parte de los diputados se reúnen constantemente con el Central Ejecutivo, y nosotros pues hemos dicho claramente que en todo lo que sea beneficioso para el pueblo vamos a apoyar a la bancada de Libre, y en lo que no sea beneficioso pues obviamente no. Y de hecho pues estamos conscientes que ellos no cuentan con los 65 votos que necesitan para poder dirigir el Congreso, y se les ha apoyado en las cosas que ellos han requerido para beneficio del pueblo. Por ejemplo, en la reducción del arancel de los combustibles, el Partido Liberal los apoyó, y en el resto de temas que han ido, en la reforma a la ley general de la industria eléctrica para poder subsidiar los 150 kilowatts se les apoyó, y otros cambios que han ido haciendo que son beneficiosos para el pueblo. Temas que no hemos logrado resolver en política: la segunda vuelta, si se hacen distritos, si se separan las elecciones de diputados y alcaldes, y la famosa reelección. ¿Qué posicionamiento tiene como la máxima autoridad del Partido Liberal? Nosotros continuamos impulsando la segunda vuelta. De hecho, un miembro de la bancada del Partido Liberal, don Yuri Saba, ya presentó un proyecto de ley para que se apruebe la segunda vuelta. Continuamos oponiéndonos a la reelección. Es parte de los estatutos y de la doctrina del Partido Liberal estar en contra de la reelección, y consideramos que ese tema debe corregirse y eliminarse la reelección. En cuanto a los distritos, yo también estoy a favor de los distritos electorales. Considero que el sistema actual de elección de diputados es un sistema de canibalismo entre los propios candidatos de cada uno de los partidos. Lo único que no comparto es separar la elección presidencial de la de alcaldes y diputados por el alto costo que eso tendría. Si cada elección cuesta miles de millones de lempiras, pues no digamos que vamos a tener 2 elecciones cada 4 años. Entonces, ese último tema es el único que no comparto, pero los otros 3 sí tengo una posición muy definida. Tal vez podríamos decir que es poco el tiempo para hacer una evaluación del actual gobierno de la presidenta Castro, pero ¿cómo ve estos 2 meses, prácticamente 2 meses, de gobierno de la primera mujer presidenta en nuestro país, abogado? Todavía no ha cumplido los primeros 2 meses, los cumple pasado mañana, ¿verdad? Sí, claro. Y considero que no es el momento de hacer una evaluación. Sí. Hay que darle su espacio y ver que cumple con los primeros 100 días de gobierno. Esa es una tradición mundial. Se le permite a cada gobierno los primeros 100 días para que haga lo que prometió hacer. Y me comprometo con ustedes a que una vez que estén cumplidos los primeros 100 días, pues con mucho gusto haremos una evaluación conjuntamente de los avances que ha tenido. Hoy, pues, obviamente que cuando llegue ese momento señalaremos los errores que han habido, y pues también pues reconoceremos los logros que han tenido, pero considero que todavía no es el momento de esa evaluación. ¿Se puede dirigir un partido, porque le escuché que lo iba a poner como un reloj, así como se dirige una empresa? No, porque en una empresa usted le paga a los empleados a cambio de que hagan lo que la empresa necesita, y en un partido el trabajo es voluntario. Por ejemplo, en el Consejo Central Ejecutivo nadie gana sueldo, y el que quiere ayudar, ayuda, y hay otros que no quieren ayudar y no ayudan, ¿verdad? Y no hay nada que podamos hacer. Y en una empresa también, al que no le hace caso, usted lo despide, pues. Y en un central ejecutivo, en unos consejos departamentales o consejos locales, la gente está electa por el pueblo y usted no los puede quitar aunque no trabajen o no le hagan caso. Y lo mismo pues con los diputados, que están electos por el pueblo, pues, y si ellos no le quieren dar caso, no le hacen caso. Entonces no es fácil poder dirigir un partido, es mucho más difícil que poder dirigir una empresa. Y lo mismo ocurre con un gobierno también, ¿verdad? Porque en el gobierno, aunque sí el presidente puede despedir a los ministros, o los ministros pueden despedir a los otros funcionarios, muchas veces hay recomendados políticos
Por ejemplo, tal vez a alguien se lo recomendó un diputado o un grupo de diputados a la presidenta y no le funciona, y si lo despide puede terminar peleada con el grupo de diputados y ocupa sus votos. Entonces también hay más limitaciones. Entonces es mucho más difícil dirigir un gobierno o un partido que dirigir una empresa. ¿Está pagando caro el Partido Liberal el haber participado de la forma como lo hizo en un golpe de Estado en 2009? ¿O qué otros elementos han contribuido, cree usted, para que el Partido Liberal haya caído de esta manera tan estrepitosa, políticamente hablando? Bueno, en mi caso yo soy liberal y yo estuve en contra del golpe de Estado. Así que eso pues, hay liberales que inclusive se hacían llamar liberales de resistencia, y obviamente pues sí hay liberales que participaron en el golpe. Ahora los hemos tratado de unir, no es fácil, porque pues todavía ha pasado poco tiempo, pero yo siento que en esta ocasión la alianza que se llevó a cabo entre Libre y Salvador Narrala causó una ola que se fue hacia ese lado, de gente que quería sacar a Juan Orlando, y se beneficiaron mucho del voto anti-Jo, y obviamente pues inclusive el Partido Liberal había sacado 800,000 votos en las internas y sacó 350,000 en las generales. Significa que 500,000 liberales votaron por la alianza, ¿verdad? Entonces lo que querían era sacar a Juan Orlando. Las cosas van cambiando. Nosotros hemos estudiado el caso del PRI, que pasó de estar 70 años en el poder a caer a un tercer lugar durante 12 años y después volver a ganar, ¿verdad? Entonces, no todas son de cal y no todas son de arena, y ya tendrá el Partido Liberal, si hacemos las cosas bien en estos próximos 2 años, su oportunidad de ganar una próxima elección. Abogado, para terminar, bueno, su mensaje final, pero no me quiero quedar con esto. Usted es abogado, además tiene experiencia por lo que ha pasado, experiencia de vida, sobre este tema de la extradición. ¿Qué cree usted que va a pasar con el caso de Juan Orlando Hernández? ¿Será extraditado? Le hago la pregunta como usted profesional de derecho y por la experiencia que usted ha tenido. Bueno, han habido creo que 32 extradiciones, nunca se ha denegado una, sería la primera vez. Obviamente pues tampoco ha ocurrido que pidan la extradición de un presidente, es la primera vez que se pide la extradición de un expresidente. La mayoría de los magistrados de la Corte Suprema son nacionalistas, 8 nacionalistas, y pues podría ser la primera vez, ¿verdad?, que se niegue una extradición. Pero como repito, nunca ha ocurrido, y de acuerdo pues a la jurisprudencia y a los precedentes o antecedentes que la Corte Suprema tiene, es complicado. ¿Usted no se atrevería a decir que el hombre se va, o bueno, que se lo llevan? Pues creo que es la Corte Suprema la que tiene que decidir, ¿verdad? Y entiendo que en los próximos días, porque vimos el comunicado que emitió la Corte Suprema ayer o antier, y aunque es un poco confuso ese comunicado, yo interpreté que el plazo que tiene la Corte Suprema para tomar una decisión vencería este fin de semana. Entonces, pues, 2 o 3 días vamos a saber cuál es el destino. Abogado Gianni Benjamín Rosenthal Hidalgo, le agradecemos mucho compartir con la audiencia de Cuarto Poder a nivel nacional e internacional. Si algo le incomodó, pues es mi misión como periodista. Muchas gracias. No me incomodó nada, más bien yo muy agradecido por la oportunidad y por el espacio y por el trato que me dieron hoy también, gracias. Y ha sido un placer para mí también poder participar en este programa que sé que es tan visto y escuchado en nuestro país. Muchas gracias, abogado. Gracias a ustedes. El abogado Gianni Benjamín Rosenthal Hidalgo, actual presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal de Honduras, compartiendo la tarde de hoy con nosotros en Cuarto Poder. Demasiado corto el espacio para poder hablar de tantos temas. En otra ocasión, Carlos, hablaremos con él y abordaremos más temas que son también de requerimiento de parte de nuestros oyentes y televidentes. Transcurrido el gobierno se podrá preguntar sobre el comportamiento o cómo se ve, las políticas para el crecimiento
económico y también las políticas para el fortalecimiento de la democracia. Buenas tardes.